Bienvenidos a Rumbo Central. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos vamos a desarrollar este programa. César, tenemos como parte, y amigos televidentes, tenemos como parte de este programa a Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Vamos a hablar del tema de inversión privada sigue en espera ante la falta de predictibilidad política, como siempre, ¿no? El IPE ha estado muy cerca del seguimiento que hacen de las inversiones, las intenciones, y evidentemente tiene proyecciones que Carlos Gallardo habrá también de compartir con nuestro público. También contaremos con Suami Pérez, especialista en energías renovables y cambio climático, que además preside el foro Cobre y Transición Energética de EPOMINA 2016, que como todos sabemos se habrá de realizar acá en nuestra capital, en el Centro de Convenciones del Jockey Club, del 9 al 11 de septiembre próximo. Hablaremos con ella sobre el cambio climático y demanda de minería que redefine el futuro de este rubro. Así es, nos vamos a contactar con Suami Pérez hasta Reino Unido, vía Zoom. Bien, vamos primero, antes de empezar con esas entrevistas, el equipo de Rumbo Minero ha preparado un interesante informe al respecto. Vamos y regresamos. Aunque la inversión privada mantiene indicadores positivos en algunos sectores, el clima de incertidumbre política continúa frenando el desarrollo de nuevos proyectos y mantiene en cautela a los inversionistas. Especialistas advierten que la falta de estabilidad institucional y de señales claras desde el Estado limita la toma de decisiones de largo plazo y reduce el potencial de crecimiento económico del país. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, IPE, la inversión privada mostró un importante dinamismo durante el 2025 e inicios del 2026. Sin embargo, las expectativas para los próximos meses apuntan a una desaceleración debido al contexto electoral y la incertidumbre política. En la misma línea, analistas económicos sostienen que el país podría crecer por encima del 5%, aprovechando los altos precios de los minerales y las oportunidades de infraestructura, pero la crisis en el ámbito político continúa afectando la confianza empresarial y retrasando inversiones estratégicas. El Ministerio de Economía y Finanzas informó recientemente que la inversión privada creció 13.2% en el primer trimestre del 2026, impulsada principalmente por minería e infraestructura. No obstante, diversos sectores coinciden en que la continuidad de este desempeño dependerá de la capacidad del país para recuperar gobernabilidad, seguridad jurídica y predictibilidad. Bien, nos encontramos ya en nuestros estudios con el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestras instalaciones. Muchas gracias por estar acá. A ustedes. Cuéntanos un poco, hemos estado viendo los debates técnicos y queríamos preguntar un poco, ¿consideras que las propuestas económicas presentadas durante el debate son sostenibles fiscalmente o existe un riesgo ahí? Yo creo que hay un riesgo alto, ¿no? Porque no hay, no hay otro modo de generar los recursos fiscales necesarios si no hay crecimiento, y el crecimiento sostenido se obtiene únicamente a través de la inversión privada, ¿no? Entonces, yo puedo hacer propuestas o promesas de distintos tipos de programas y hacer grandes apuestas sobre, bueno, la recaudación nos va a llegar para financiarlas, pero si no respaldo o impulso la inversión privada, digamos, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, no hay otra forma de obtener esos recursos. Entonces, tienes dos propuestas claramente contrarias, ¿no es cierto? Al menos en los planes de gobierno, ¿no? Una a favor, digamos, o que busca impulsar la inversión privada, y otra que claramente habla de asambleas constituyentes y revisión de contratos, que yo creo que no le hace bien a la inversión, ¿no? Vamos al tema minero directamente, Carlos. Hace algunas semanas tú señalabas que y además por el producto de un estudio que hicieron en el Instituto Peruano de Economía, que en aquellas zonas donde se había proclamado agua sí, oro no, se había desarrollado tremendamente la minería ilegal. No vamos a hablar del informal, la ilegalidad. ¿Por qué estableces ese cordón umbilical entre una cosa y otra? Sí, lo que pasa es que la minería ilegal ha cobrado mucha importancia, lamentablemente, ¿no? Mucha presencia en una serie de espacios. Está donde no debería realizarse, o sea, en zonas restringidas. Está donde ya hay operaciones mineras. Todos conocemos los casos de Patás, por ejemplo. Detiene también o evita que se desarrollen los proyectos mineros. Es el caso de Jaquira o de Los Chancas en Apurímac o de Michiquillay en Cajamarca. Y entonces les queman campamentos, en fin, no dejan que se desarrollen los proyectos mineros.
y está también ahí donde no se dejó desarrollar proyectos mineros, como es el caso de Conga, que de repente es el caso más emblemático de lo que tenemos reportes, ¿no? Y porque el mismo Estado reconoció que habían, digamos, presencia de mineros en esa zona. Entonces, yo digo, no, claro, cuando no se dejó desarrollar este proyecto ya hace varios años, más de una década, en el 2012, digamos, los intereses eran legítimos, en buena parte seguramente, pero yo me pregunto dónde están esos intereses, ¿no? Entonces, si no están, ¿no es cierto?, es porque no eran del todo legítimos, pero de repente sí están y no los dejan hablar tampoco porque los pueden matar, ¿no? Entonces, en cualquiera de las dos formas, cualquiera de las dos posibilidades, habla de un Estado que le falta tener mucha mayor presencia para desarrollar estas regiones. Ahora, nosotros hemos podido ir a eventos internacionales donde hemos podido conversar cara a cara con los grandes inversionistas, que además es una competencia mundial para poder atraer a inversionistas, que poca gente lo sabe en el Perú, cree que los inversionistas simplemente quieren venir al Perú y punto. ¿Qué tan sensible es el inversionista nacional, porque hay que decirlo, hay muchos inversionistas nacionales, y extranjero ante este tipo de segundas vueltas donde nosotros vemos que las opciones son completamente distintas? Una es una opción, digamos, de gracias al crecimiento de la economía, luchar contra la pobreza extrema, lo cual ya se ha demostrado antes, ¿no?, que sí se puede hacer y que se ha hecho además, se ha bajado la pobreza. Salvo en las épocas justamente del presidente Castillo, donde realmente la pobreza subió por el mal manejo. Y otra opción que, dicho por ellos mismos, por el señor Sánchez, ¿no?, revisión de contratos, simple y llanamente darle paso, como ya lo hizo Roberto Sánchez en la Comisión de Energía y Minas, darle paso a la minería ilegal con el continuismo del Reinfo y otras herramientas. ¿Qué tan sensible es el inversionista para que el peruano entienda? Yo creo que es bastante sensible, ¿no? Pienso que, digamos, tienes una visión del desarrollo minero de parte del Partido de Juntos por el Perú, como lo dice en su plan, ¿no es cierto? Lo dice muy similar a lo que ha ocurrido en Bolivia en los últimos 15 o 20 años, donde es un modelo de desarrollo a través de cooperativas y parques mineros, donde el Estado comercializa, o es el único comercializador del oro, eso es lo que dice su plan, ¿no es cierto?, y de los minerales, donde el Estado cobra un mayor rol preponderante en las actividades extractivas en general, donde se le da mayor peso a las empresas estatales, ¿no? No le hacen nada de bien, pues, a un entorno donde incluso competimos con otros países. Pues, y mira cómo está Bolivia, ¿no? Sí, y las transnacionales, cuando tienen que decidir si van a darle prioridad a sus operaciones mineras en Perú o en Chile o en Canadá, ya no enfrentan este tipo de problemas, enfrentarán algunos otros tipos de problemas y estarán esperando a ver el trámite. ¿Por qué se demora? Acá en Perú es el trámite que se demora, ¿no?, 3 veces más de lo que debería, pero además tienes toda esta crisis política y de propuestas, y lo hemos visto, ¿no? Castillo entró y quería desconocer algunos contratos, ¿no? Empezó el exministro Franque, que ahora está como jefe del equipo económico, empezó a revisar, lo que quería era subir los impuestos, la carga tributaria sobre la minería, que ya paga un montón de impuestos, es la razón por la que los impuestos están creciendo ahora. Perdón que te interrumpa, eso te iba a preguntar, yo lo he visto en eventos como el PDAC de Canadá, donde hacen una comparación de los países mineros y cuál es la carga de impuestos que tienen para los inversionistas. Y el Perú es uno de los más caros, o sea, sí, el que más paga impuestos. Sin embargo, escuchamos a personas como el señor Franque decir que hay que grabarle más impuestos. Eso nos haría no ser competitivos en el mundo. Si quieres, es de esas cosas que yo encuentro muy contradictorias entre lo que el señor Franque ha ofrecido en este primer debate y lo que dice el plan, y lo que el señor Franque él mismo decía hace algunos años, ¿no? Porque ahora habla de impulsar la inversión y respetar la autonomía del banco, qué sé yo, entre otros temas que dan estabilidad jurídica a las grandes inversiones, pero ya lo hemos tenido de ministro y lo que quería era justamente eso, aumentar la carga. Yo creo que desconociendo cómo funciona el sistema tributario para la minería, que ya es progresivo y que lo reconoce así el mismo Fondo Monetario Internacional, que según él decía,
hablaba de que había un espacio sí para subir impuestos. No era así, al final el informe no tenía esa información de esa forma, más bien hablaba de un sistema progresivo, que es la razón por la que estoy diciendo que ahora tenemos más ingresos, tenemos más recaudación, porque cuando los precios suben, la minería paga más tributo. Entonces, hay esas inconsistencias que creo que no le hacen bien al entorno para invertir. Has mencionado algunos de los elementos que impiden la atracción total de las inversiones y tiene que ver con la permisología, sin duda alguna, el crimen transnacional ya organizado que ha penetrado en varias unidades mineras, sin duda la falta de institucionalidad y que deriva de eso un cuarto punto que es la corrupción. Porque sin la corrupción, incluso de los operadores que deben reprimir la minería ilegal, donde están jueces, fiscales, policías, es algo realmente dramático. Y hablas tú muy bien, Carlos, de un Estado que debería enfrentarlo. Ahora, ¿qué posibilidades le ves a ese pacto social a través del Estado cuando hay intereses tan dispersos detrás de todo esto? Porque es natural, el señor Roberto Sánchez representa, pero inequívocamente, a la minería ilegal y la va a seguir protegiendo. No va a establecer cartas sobre la mesa para determinar ese nuevo pacto a través del Estado. ¿Cómo podemos hacer viable ese acuerdo? O sea, creo que estamos ahí en debe como Estado, o el Estado está en debe con las comunidades, con los ciudadanos de estas regiones, porque, digamos, los recursos, hemos sido incapaces de transformar completamente los recursos que ha dejado la actividad minera y en general otras actividades que dejan canon en la región para transformarlo en servicios, ¿no? Y entonces, de repente tenemos muchas mejoras en acceso al agua, pero no tenemos continuidad del agua, o no tenemos un agua con calidad adecuada. Ahí los desafíos donde seguimos fallando. Eso no se va a resolver con las propuestas que nos están planteando Juntos por el Perú, que habla más bien de parques mineros, cooperativas mineras, ¿no es cierto?, donde el Banco Central o alguna otra entidad nacional se va a encargar de la comercialización de los minerales. Entonces, creo que ese no es el camino. No se va a incentivar a la inversión privada, no se van a tener recursos para financiar estas obras justamente, y lo que vamos a terminar es con proyectos mineros que no avanzan, ¿no es cierto?, y que más bien se privilegia la minería. En estudios anteriores yo te escuchaba hablar también, pero porque hay que ver la otra parte, la conducta parlamentaria, por lo menos que ha tenido Fuerza Popular, respecto al Reinfo. No ha sido tampoco de lo más ligado a criterios de estabilidad, hay varios culpables ahí, sí. ¿No es cierto? O sea, se han sumado más bien. Entonces, sí. Yo está bien, muy legítimamente le hacemos el reclamo al señor Roberto Sánchez, pero también hay dudas, en todo caso, de la conducta de Fuerza Popular. Ahora, en el Reinfo han fallado todos, hay varios partidos, y hemos sido muy críticos de Renovación Popular, varios partidos son los que han votado a favor de la ampliación. Sí es cierto que en los planes de gobierno de Fuerza Popular hay una serie de componentes para enfrentar la minería ilegal, ¿no? Pero sin duda todos cojean del mismo pie en cuanto a la ampliación del Reinfo. Ahora, la minería ilegal no se va a resolver únicamente con el cierre del Reinfo. Es un paso necesario, es importante, pero tiene que ser, digamos, parte de una estrategia integral que abarca trazabilidad, cooperación transfronteriza, desarrollo alternativo en estas regiones donde se dedican a la actividad de minería ilegal. O sea, es más completo, va más allá del Reinfo. Tecnología, estándares laborales, ambientales. Sin duda. Y claro, el tema está en que ahí es donde sigue cojeando Juntos por Perú, que también votó por la ampliación del Reinfo, pero que en su plan, te digo, apuesta por este modelo de desarrollo cooperativista, que es el mismo que tiene o deja muchas controversias en Bolivia, ¿no? Hoy hay hay documentos de un think tank boliviano que habla mucho de cómo no hay una transparencia suficiente en cuanto a la real producción que estarían teniendo estas cooperativas. No hay, ¿no es cierto? Entonces tienen el mismo problema que tenemos aquí. Entonces con ese modelo no lo vamos a resolver. Ahora, el banco de oro, banco minero que se quiere hacer, hay mucho debate porque al final justamente lo mismo. Si no hay una trazabilidad, podría estar el gobierno exportando mineral que es ilegal. El Estado va a comprar oro ilegal si avanza ese tipo de propuestas, ¿no? Está en el plan de Juntos por el Perú. El candidato Sánchez ha hablado de que respeta la autonomía, pero creo que no entiende qué significa autonomía, porque si voy a decir que respeto la autonomía, pero luego voy a decir o voy a criticar porque el Banco Central no ha comprado lo suficiente oro en estos años, o sea, eso es afectar la autonomía del Banco Central. En Bolivia, el modelo que creo que siguen con bastante ahínco, ¿no? Las reservas del Banco Central, más del 90% están en oro.
son muy ilíquidas, o sea, no son líquidas esas reservas, no le ha permitido defender su moneda y, digamos, en este momento de crisis están sufriendo bastante. Y lamentablemente lo que está ocurriendo en Bolivia, ese no es el modelo de desarrollo que queremos para el Perú. Es lamentable que volvamos a discutir el mismo tipo de modelo como alternativa que ya lo discutimos en el 21, ¿no? Y que felizmente se fue cayendo, pero han sido 5 años de retrocesos, ¿no? De gobierno castillista y que termina, ¿no? Juntos por el Perú termina gobernando, ¿no? Ya no con Castillo, ¿no? Ni Dina, pero sí con Balcázar, ¿no? Mencionaste algunos casos de importantes proyectos mineros que se han detenido. Habría que agregar las señales que ya se le vino dando desde que, por ejemplo, Sulfuro Yanacocha y Newmont anunció que paralizaba también ha y paralizado. justamente Teck, ¿no? El caso de Safranal, Sí. que además anuncia que se va a Quebrada Blanca, al norte de Chile, para explotar ahí esa unidad minera, como diciéndole al Perú, oye, tú no estás en condiciones, y con un gobierno socialista del señor Gabriel Boric, que de todas maneras, por lo menos en la parte minera, teniendo una ministra de Energía y Minas que se conservó durante 7 años en diferentes periodos, pudo recomponer quizás alguna de las cosas. ¿Cómo imaginas tú un próximo gabinete para que tenga ese imperio, de tal manera que podamos retomar nuevamente el atractivo y el interés? Creo que Chile, Canadá, Estados Unidos, Australia, o sea, que digamos, parecen lejos, ¿no? Pero están, bueno, Chile está acá cerquita, pero de repente los otros países parecen lejos, pero en realidad para las decisiones transnacionales de dónde voy a dar prioridad al desarrollo minero, están aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, están trabajando, me parece, y que es el primer paso, ¿no? Bajo un liderazgo que tienen claro que quieren sacar la minería adelante. O sea, las entidades públicas allá no están para ver cómo le saco la vuelta al procedimiento para detener el desarrollo de una inversión minera, energética, de cualquier sector. Yo creo que aquí falta ese liderazgo, ¿no? Para comenzar, de que estemos claros que todas las entidades públicas tienen que trabajar para sacar los proyectos mineros adelante. Oye, no, de repente tú quieres sacarlo a cualquier costo, sin respetar los procedimientos ambientales. No, respetemos los procedimientos ambientales, cumplamos los plazos que se tiene para aprobarlos y que las entidades públicas involucradas, su KPI, su eficiencia sea, oye, ¿cuántos proyectos saqué y a tiempo? ¿No? Creo que sí, pero eso requiere pues el liderazgo de un gabinete, comienza por el presidente y por el premier, ¿no es cierto? Entonces creo que hacia eso tenemos que apuntar. Si empezamos a tener eso claro, se va a ir decantando en ventanillas mineras, procedimientos menos tramitología, plazos más cortos, ¿no? Vamos a ir decantando hacia eso. De acuerdo. Bien, muchas gracias a Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablarles un poquito de Expomina, la quinta feria minera en cantidad de stands más grande del mundo. Por supuesto, usted puede entrar a www.expominaperú.com y va a poder acceder a toda la información, más de 1.250 stands. Quedan muy poquitos stands, quedan algunos auspicios. Si usted quiere ser proveedor o es proveedor, tiene que participar de esta gran feria de la minería. Pausa comercial y regresamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Bien, nos encontramos enlazados con Suami Pérez, especialista en energías renovables y cambio climático y presidenta del Foro de Cobre y Transición Energética en nuestra feria Expomina 2026. Suami, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Minero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto participar en esta entrevista y también en la mesa de transición energética y cobre de la Expomina.
Bien, Swami, la transición energética global, como sabemos, se ha ido acelerando, las cosas se han ido, digamos, complicando también, porque el tema de los minerales se necesitan para esta transición. Y el mundo, ¿tú piensas que el mundo está realmente preparado? ¿Estamos las empresas mineras preparadas, mundiales, ya no hablando de Perú, para lo que se va a demandar? Mira, cuando hablamos de transición energética es importante entender que esto no es solo un proceso tecnológico, también es un proceso geopolítico, económico y social. Y en ese aspecto tenemos dos grandes riesgos que las empresas mineras globales, no solo del Perú, tienen que enfrentar. Uno, como bien has comentado, es la alta demanda de minerales críticos que tenemos en este momento y que vamos a tener en los próximos años, porque no solo tenemos demanda de minerales para tecnologías de transición energética, sino también para electromovilidad, y a eso se suma la inteligencia artificial que está creciendo de forma muchísimo más acelerada. Por otro lado, tenemos una alta dependencia a la cadena de suministros, especialmente por las disputas geopolíticas que tenemos en este momento, especialmente la disputa entre China y Estados Unidos, considerando que China tiene un dominio de más del 90% de la cadena de valor minera global. Entonces, sí son puntos importantes que en este momento deben de considerarse dentro de los comités ejecutivos de las empresas mineras. El tema geopolítico, cómo se está dando estas relaciones, es importante y una variable prioritaria en este momento. Los efectos del cambio climático, Suani, y lo que estamos padeciendo los que habitamos en la cuenca del Pacífico, el fenómeno del Niño global, sin duda alguna, también están impactando sobre la productividad, la producción minera. ¿Cómo debemos adaptarnos como países mineros a todos estos impactos, estos cambios? ¿Cómo podemos cambiar también los modelos productivos en la medida que esto nos está generando bastantes problemas? Correcto, y es un punto bastante importante. Hay que tener en cuenta que el cambio climático no ha venido de visita, ha venido para quedarse y para encrudecerse. En ese aspecto tenemos que considerar dos palabras importantes: datos y adaptación. Es importante que en ese momento las empresas mineras conozcan a fondo todos los datos y cómo funcionan sus propias operaciones. El entendimiento y la recopilación de datos va a ser crucial en el futuro, porque a ello se va a sumar una nueva variable que es el cambio climático. Y en base a eso, con los datos y esta nueva variable, pueden encontrar formas más óptimas de cómo operar sin que el cambio climático vaya a ser tan catastrófico o riesgoso para las operaciones. 3 puntos importantes que hay que tomar en consideración es mejor gestión operativa en lo que es energía, agua, uso de suelos. Con ello podemos asegurar que las operaciones se sigan siendo productivas en los siguientes años. Y más aún, podemos sacar ventaja competitiva de este tipo de cambio. Ahora, existe una contradicción entre acelerar la transición energética y la creciente resistencia social a nuevos proyectos mineros en distintas partes del mundo. En este caso, hay varios tipos de ambientalistas. La mayoría, por supuesto, defensores, como todos, del tema ambiental, que es el mundo que tenemos. Pero existen otros ambientalistas que no eran tan ambientalistas y que lamentablemente, a la hora que se va a necesitar de una aceleración para tener, por ejemplo, más cobre, más litio, ya no están tan convencidos. Cuéntanos un poco sobre este tema. Justamente cuando comenté que la transición energética no es un proceso solo tecnológico, es un proceso también social, incluye el involucramiento de las personas, no solo de encontrar a estas comunidades de influencia como stakeholders de esta transición energética. Esto también está alineado con el concepto de transición justa, en la que las empresas mineras, al realizar este tipo de transición y adopción de nuevas formas de gestionar y adoptar energías que sean más limpias, también integren a las comunidades dentro de estas decisiones. Son modelos
no son modelos energéticos, son modelos estratégicos corporativos de cómo mejorar las operaciones con integración de diferentes actores. Es una forma en la que quizás esta transición energética no sea tan contradictoria y se pueda llegar a un buen puerto en cuanto a la producción, con respeto a todos los involucrados. Mencionaste, Swami, el impacto, el contexto también geopolítico que tiene la transición energética como uno de los elementos más importantes, y como vemos ahora la República Popular China, Estados Unidos, la Unión Europea, en esta carrera por acceder sobre todo a las tierras raras, a los minerales críticos. ¿Cómo debemos observar este nuevo nivel de competencia, esta novedad que existe dentro del intercambio de visiones que hay en estas potencias? Y en segundo lugar, como país productor, el Perú, ¿cómo debería adaptarse en todo caso a ese grado de competencia? Sí, justamente en este momento el Perú se encuentra como en el medio de esta rivalidad geopolítica, sobre todo entre Estados Unidos y China. Podemos decir que estamos en una condición de nodo estratégico, por así decirlo, no solo por el tema de los minerales, sino también por otros activos críticos como son las redes eléctricas, plantas de energía renovables y el megapuerto de Chancay. El Perú tiene dos direcciones y va a depender mucho de cómo las empresas mineras puedan afrontar esta nueva realidad junto con el Estado. No es un trabajo solo de la empresa minera. Estas dos realidades son las siguientes. La primera es encontrar en esta situación geopolítica una oportunidad estratégica para el Perú, en la que el Perú empieza a negociar. Uno, mejores capacidades tecnológicas, es decir, que nosotros empecemos a industrializarnos, que ese sería el punto idóneo. Dejar de ser primario exportadores y pasar a tener un procesamiento de los minerales. Conocer mejor la tecnología y hacer que tengamos una mano de obra mucho más calificada. Eso también incluye mejorar nuestra diplomacia minera y energética, logrando mejores acuerdos comerciales con China, con Estados Unidos o con la potencia del momento. Y también otro punto importante es la integración regional. Empezar a generar cadenas de valor dentro de la región latinoamericana para que como bloque podamos también negociar con otras potencias fuera de América Latina. Y por el otro lado tenemos otra situación que podría suceder también, en la que no saquemos ningún tipo de ventaja de esta situación y nos mantengamos en la misma posición que estemos o una posición aún más relajada. Eso haría que mantengamos este patrón de país primario exportador y que con ello vengan muchas más desigualdades, puede ser para comunidades, para otro tipo de sociedades, y al final no logremos ningún tipo de ventaja propia para nuestro país y para las empresas mineras. Ahora, ¿qué decisiones urgentes debería tomar el Perú para no perder competitividad en la transición energética? Vemos que el paso ya está tomado globalmente, va a toda velocidad y nosotros no podemos quedarnos, digamos, estancados, ¿no? Tenemos ya la precisión de tener que producir mucho más cobre, mucho más de otros minerales que tienen que ver con la transición energética, y no nos podemos quedar tampoco por el precio de los minerales que son tan importantes para la recaudación de impuestos para el Perú. ¿Qué decisiones debemos tomar al respecto? Bueno, primero necesitamos destrabar los proyectos mineros más prioritarios para el país bajo condiciones de sostenibilidad mínimas, sobre todo cuidado de aguas, energía y otros factores ambientales relacionados a la huella de carbono. Posteriormente necesitamos fortalecer la industrialización minera en el país, atraer inversiones y también fortalecer la mano de obra peruana. Un punto aquí importante es la diversificación. Diversificación de tecnologías, pero también diversificación de inversiones. En este momento que es tan crucial para el mundo, encontramos tecnologías que pueden ser de alta estrategia para el sector minero en diferentes lugares del mundo, y creo que deberíamos aprovechar ese tipo de inversiones. No solo en energía solar, baterías solares como se han estado dando últimamente, sino en toda la gama de energías renovables y estrategias de eficiencia energética que hoy en día se realiza en el mundo
de manera bastante exitosa. Por último, como ya lo mencioné en la anterior pregunta, es importante trabajar junto con la Cancillería para mejorar la diplomacia energético-minera que nuestro país tiene, con la posibilidad de mejorar nuestros precios y también el comercio que tengamos con otros países en relación a los minerales críticos. Swami, tal como te presentó Jorge, tú vas a presidir, a liderar el Foro Cobre y Transición Energética en Expomina 2026, la quinta feria más importante de la región en el presente año, y eso implica haber por lo menos diseñado los enfoques que habrán de ponerse sobre la mesa respecto a estos dos importantes temas. Cuéntale y adelántales un poco a nuestro público de Rumbo Minero y Rumbo Central todo aquello que has elaborado para que esto pueda llegar a buen puerto y sobre todo ver la adaptabilidad que vamos a tener que enfocar también todos nosotros respecto al cambio climático. Sí, justamente es algo que personalmente me emociona bastante. Estoy tratando de diseñar un programa que sea bastante integral. No solo hablemos de lo que es el cambio de tecnologías, sino que podamos ver transición energética y minería como dos sectores que van de la mano. Este foro va a empezar con una conferencia en cuanto a geopolítica de los minerales críticos en la era de la transición energética, para hablar cuál es nuestra posición como Perú frente a estas fuerzas, a estos poderes globales, especialmente China, y cuáles podrían ser las líneas donde podríamos ir desarrollándonos y generar mejor valor. Vamos a contar también con invitados en un panel que va a ser bastante intersectorial, donde van a estar representantes de empresas mineras del país, la Embajada Británica, también representantes del Estado, para poder conversar sobre los principales desafíos, necesidades y condiciones que necesita la minería para poder desarrollarse en este ámbito de la transición energética y el cambio climático. También se va a ofrecer una charla de decisiones estratégicas en cuanto a minería y transición energética, y también vamos a contar con un especialista del Reino Unido, de la ciudad de Aberdeen, que nos va a estar hablando sobre inteligencia artificial relacionado a la transición energética para minería e industrias de alta intensidad energética. Personalmente estoy bastante emocionada al encontrar este tipo de perspectivas, pero también ofrecer nuevas soluciones que se están dando alrededor del mundo y que creo que el Perú y el sector minero está en las condiciones de adoptarlo y mejorar su producción y también su sostenibilidad. Swami, muchas gracias por estar con nosotros, además de atendernos desde Reino Unido a Rumbo Minero. Te agradecemos por esa deferencia. Muchas gracias a ustedes y espero verlos en septiembre en la Expomina. De todas maneras, muchas gracias. Bueno, fue como dijimos, Swami Pérez. Ella es especialista en energías renovables y cambio climático y presidenta del Foro de Cobre y Transición Energética de Expomina. Ella, como ya mencionamos, nos atiende desde Reino Unido. Ahora queremos presentarles la revista Rumbo Minero, la revista líder, para quienes no la conozcan, la revista líder en América, no solamente en Sudamérica, sino en América. Usted entra a www.rumbominero.com y va a poder acceder a toda la información cada 45 días de esta gran revista. Ahora, si usted quiere ser proveedor o es proveedor, tiene que publicar, pregunte por los paquetes anuales. Vamos ahora a escuchar a Iván Arenas con su bloque Minería y Sociedad. Escándalo en Codelco. La estatal de cobre chilena se encuentra en este momento en el ojo de la tormenta por varias razones. La primera es probablemente un escándalo mayúsculo, es decir, se estimaba una producción de 27.000 toneladas más y no ha podido llegar. Acuérdense ustedes que la estatal de cobre es una de las más importantes en la producción de cobre a nivel de Chile y a nivel mundial. No han podido llegar a estos 27.000 toneladas de cobre, pero adivinen qué. El tema es que cuando se ponen ese tipo de metas también se ponen bonos. Y en este caso han cobrado los bonos los sindicatos, los trabajadores, los funcionarios y los altos directivos de Codelco.
y ahora no quieren devolver esos bonos, sobre todo los sindicatos, aduciendo de que ellos no tenían ningún compromiso. Pero lo cierto es que en este momento el estatal está en el ojo de la tormenta. Adicionalmente a eso acaba de renunciar el gerente general, el líder máximo de la compañía. El 26 lo hace y estamos definitivamente viendo cómo el estatal del cobre, que ha detenido además, dicho sea de paso, pérdidas, cómo en los últimos años ha venido deteriorando sus objetivos corporativos. Eso es importante decirlo cuando se quiere, por ejemplo, acá mirar a Codelco como un modelo y ejemplo por parte de algunos políticos. Vamos a seguir viendo este tema de Codelco al detalle aquí en Rumbo Minero. Gracias. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo. Y por lo tanto, el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Llegando al final del programa, César, bueno, lo que nos dice Suami Pérez, que está preparando ella como presidente del foro de Expomina, de temas de transición, cambio climático, transición, energética en Expomina. Ella nos alerta sobre diferentes puntos que se van a tocar en Expomina, pero que son ya importantes, ¿no? El hecho de, tantas veces lo decimos, que el Perú no puede dejar pasar la oportunidad, no solamente de los precios, sino en esta oportunidad de la transición energética. Se va a venir una cantidad de decisiones importantes para la transición energética de nuestro propio país, no solamente de producir para otros países, sino de nuestro propio país. No podemos quedarnos, ¿no? Y qué bueno que no lo limita el enfoque productivo, sino también el aspecto importantísimo geopolítico. Exacto. Porque si están tanto la República Popular China, la Unión Europea, Estados Unidos detrás de las tierras raras, los minerales críticos y especialmente el cobre, ¿no? Porque es el foro de lo cual va a conducir Suami Pérez, es el cobre y la transición energética.
El tema es cómo Perú entra a tallar en esta guerra, en esta rivalidad, como ella llamó, de las grandes potencias, ¿no? Y habló sobre el tema de que ya tenemos que terminar con el tema de conflictos sociales, porque en verdad, si no, ¿cómo sacamos adelante los proyectos? De eso se trata fundamentalmente, ¿no? Y no inventarlos tampoco, ¿no? Y Carlos Gallardo, creo que gerente general del Instituto Peruano de Economía, como siempre nos da un panorama, ¿no? El IPE es uno de los think tank más importantes que tiene el Perú en cuanto a análisis económico y deja con toda claridad y claridad meridiana la demagogia que hay detrás de las propuestas, incluso las novedosas, vamos a hablar entre comillas, que propone el señor Pedro Franque, flamante jale del candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Sí, realmente es increíble cómo se dice, el papel y el hablar aguanta todo. De manera populista aguanta todo, ¿no? Ponen nombres que pueden ser muy simpáticos a las cosas, banco de minería, pero a la hora que miras el papel de lo que van a hacer, no parece que nunca hubieran estado en la minería o que realmente tienen un plan sobre la minería ilegal bastante claro. Yo me inclino por lo segundo. Para mí me parece que no hay forma porque esa es su base social. Entonces no romanticemos tampoco a los mineros ilegales que de todas maneras están apoyando al señor Roberto Sánchez. Y eso es lo que vamos a tener que combatir en el futuro. Así es tiempo más bien, un llamado a los mineros informales, es tiempo más bien de ponerse una mano en el pecho por el Perú y más bien ir por el lado de la legalización. Todo se puede lograr. Y yo creo que hay una gran cantidad de mineros informales que quieren artesanales, ¿no? Artesanales, informales en general, claro, que quieren. Yo estoy convencido de eso. El gobierno, como lo hemos comentado acá, el gobierno tiene que hacer su chamba bien hecha de poner una oferta seductora sobre la mesa, por ejemplo, en los temas de impuestos escalonados, que la gente pueda entender, pero creo que ya dentro de lo que son los mineros que no están en la formalidad, tienen que ya tomar una decisión hacia qué lado van. Y los que no están hacia el lado de la ley van a tener problemas. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. César Campos, muchas gracias. Gracias, Jorge. Mi nombre es Jorge León, este es Rumbo Central. Y no se olviden, sigan con la programación de nuestro canal Rumbo Minero. Muchas gracias.